Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones de Dios les acompañen. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Majalis del día de hoy, miércoles 26 de marzo de 2014, correspondiente al 25 de Jumada I del año 1435. Bienvenidos un día más a un tema más dentro de la serie de los temas digamos que tienen que ver con la familia que hemos empezado, y hoy va a ser el quinto. Dice Sigmund Freud, una frase buenísima suya, dice: no puedo pensar en ninguna necesidad de la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. Así que el tema de hoy, inshallah, va a ser el siguiente: los derechos y los deberes de los padres respecto a sus hijos. Así que los derechos de los padres y sus deberes son los derechos de sus hijos. Así que inshallah vamos a tratar este tema, que a veces es conflictivo, y más en nuestro contexto en donde se habla de conflicto de generaciones, etc. Lo vamos a abordar inshallah de la mejor manera que podamos. Acompaño a los hermanos aquí, el plató, a mi izquierda el hermano Hisham. Assalamu alaikum, Hisham Ulad Muhammad. Bienvenido. Y también a mi izquierda Tawfiq Shiddadi. Assalamu alaikum, Tawfiq. Bienvenido. Gracias. Y también a Mohamed Said Alish a la derecha, siempre ahí a la derecha. Siempre. Bienvenido. Bien hallado, barakallahu fik. Y ustedes también pueden participar, y anticipo nuestro agradecimiento más profundo por permitirnos entrar en sus casas y compartir con ustedes estos momentos, que por nuestra parte son todo un placer y un honor, y que estamos a su servicio. Y pueden hacerlo ustedes también desde sus casas, desde sus teléfonos, ordenadores o móviles. Desde el teléfono llamándonos al número 911 730251, 911 730251, y si llaman desde fuera de España pongan el prefijo 0034. Y si lo hacen a través del email, envíen sus correos al correo siguiente, a la dirección de majalis@cordobainternacional.com, y a través de Facebook, en nuestra página facebook.com/majaliscórdoba. Y como no, también desde sus móviles a través de los mensajes SMS, mandándonos sus opiniones, mensajes y preguntas al 25588, 25588, pongan las iniciales CTV, espacio más su comentario. Empezando por este tema de los padres y de los hijos, es normal que empecemos por los derechos de los niños, porque cuando nacen tienen derechos, no tienen deberes, aún no han crecido. Por lo tanto, vamos a hablar de los deberes de los padres. ¿Cuáles serían los más importantes, Isha? Bismillah, salatu salam ala rasulullah. Como bien has dicho, los hijos tienen, más bien, al nacer tienen deberes tienen derechos y no deberes, porque los hijos, los niños en general, son seres que no están mukallaf, no tienen ese estado de responsabilidad ante Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, solo se puede hablar de derechos en el caso de los niños. Uno de los derechos que precede el nacimiento de los hijos es que el cónyuge, sea el marido o la mujer, estamos hablando en términos igualitarios, o en este caso, el cónyuge elija bien su socio en esta vida. Es decir, que se vea el matrimonio como un proyecto de futuro, y en ese proyecto de futuro, ¿con quién quiero formar una familia? ¿Es esta mujer o este hombre, es este candidato o candidata para el matrimonio preparado en todos los sentidos para formar una familia bien asentada y unos hijos, educar bien a mis hijos y producir personas productivas en esta sociedad, y personas bien educadas no en el sentido de solo formación, académica, etcétera, sino en el sentido muchísimo más general de la educación. Entonces ese es el primer deber de todo cónyuge, es decir, preguntarse a sí mismo si esa persona con la que está pensando casarse está bien preparada para producir unos niños, unos hijos, y educarles de la forma más adecuada desde el punto de vista islámico. Es decir, uno cuando se casa, en vez de ver solo la relación personal de cónyuge, es decir, amorosa, pasional y también de afinidad, sino también el futuro padre o la futura madre. Sí, porque la relación
entre marido y mujer va a afectar también a esos hijos. Es decir, se tiene que tener en cuenta todos los miembros de la familia que se ven afectados por esas relaciones, y los hijos son los primeros que se verán afectados desde el punto de vista de los padres, ¿no? Yo aquí voy a hacer un inciso, aunque no, digamos, no lo teníamos previsto, pero es muy importante el tema. Es decir, ¿y yo cómo puedo saber cuáles son los parámetros de que mi cónyuge va a ser buen padre o buena madre? Aquí nos remitimos a las condiciones de matrimonio que hemos, o a los requisitos que debemos de tener en cuenta a la hora de elegir ese cónyuge, como bien ha mencionado el hermano Hisham, socio, ¿no?, en ese proyecto de vida, en esa unión familiar. La religiosidad es una garantía. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam insistió mucho en ese factor de religiosidad en las dos partes, ¿no? Y esa kafá y esa aptitud y esa compatibilidad entre los dos. Una persona religiosa, una persona que tiene presente delante de sus ojos, ante sus ojos los fundamentos de la religión, la base de la vida familiar como un proyecto humano, social, religioso, espiritual, etcétera, va a darle valor a la familia, va a tener en cuenta el peso de la responsabilidad que conlleva la educación de los niños, va a tener en cuenta esa responsabilidad que nos carga incluso moralmente, religiosamente nuestra religión a la hora de ser padres o ser responsables de la gestión familiar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Voy a ser, es decir, puede ser un poco más exacto, a veces el cónyuge puede ser un buen amante, buena amante, buena esposa, buen esposo, pero ¿cómo podría saber que realmente va a ser un buen padre? Porque a veces no se da el caso. Puede haber una buena relación entre los padres y luego, digamos, respecto a sus hijos, a lo mejor hay dejadez, abandono o mucha severidad. E insisto mucho en ese factor de religiosidad, porque esa es la garantía de digamos, tener esos factores que son factores exitosos a la hora de desempeñar la función de padres. Es lógico que hasta no llegar a tener hijos no se percibe ni se experimenta, digamos, sensaciones de parentesco a nivel emocional, a nivel sentimental, etc. Pero como base, como proyecto de vida, está muy ligado a los conceptos religiosos. Ahí también hablaría yo de una cuestión que es adquirir esos mecanismos, adquirir esas cualidades, la preparación, ser apto. Los padres, una vez que hayan hecho esa elección correcta, ¿no?, de ese cónyuge, de ese socio, en ese camino de la vida, también hay que prepararse para ser padres. No esperar hasta que, ese es el problema de muchísimos de los padres, hay que tener en cuenta la responsabilidad, hay que tener en cuenta qué es lo que implica. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán cuando nos dice: "Ya ayyuhalladhina amanu, o anfusakum wa ahlikum nara", o a vosotros que creéis, protegeros a vosotros mismos del infierno y proteger a vuestra familia. Eso implica una responsabilidad moral y religiosa. Cuando nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawah yuhawidanihi aw yunassiranihi", cualquier recién nacido nace con la fitra, con ese patrón natural que ya tiene una predisposición a creer en la unicidad de Allah y la divinidad de Allah. Sus padres, Allah subhanahu wa ta'ala le otorga esa misión de fijar esa base, ese patrón humano a los padres. Entonces es una responsabilidad vital y crucial en la vida. Entonces hay que prepararse, tener esa base, esa predisposición a través de la religiosidad, y hay que formarse y ser aptos y compatibles para asumir la carga de la educación. Como algo tangible, como digamos, parámetro que se pueda ver material, Tawfiq, podríamos ver, digamos, cuando se dice una frase famosa, y me dirás si es cierta o no, es decir, antes de casarte con tu cónyuge, cásate con su madre, ¿no? Es decir, el parámetro es ver los padres de esa persona con la que vas a contraer matrimonio. Oye, si son padres pues, que han tenido hijos y esta persona se ha creado en un ambiente familiar sano, pues es una especie de garantía, ¿no? Aunque es famoso la frase de un inglés, un conde, que decía: antes de tener hijos tenía 6 teorías de cómo educar a los niños, pero cuando los tuve a 6 niños, ninguna teoría. Pues sobre todo la hija de Sigmund Freud, que tú empezaste el programa, pues si preguntamos a Anna Freud de su padre Sigmund Freud, pues no nos va a gustar sus respuestas. Y además ha escrito un libro famoso criticando a su propio padre en todos los ámbitos, desde la educación hasta su famosa teoría del psicoanálisis.
La familia como concepto sociológico pues, se basa sobre lo más importante que son los valores. Aparte que es una empresa o socios, hay valores. De esos valores pueden ser de pues, una raíz religiosa, cultural. De esos valores es lo más importante y lo que nos puede garantizar, entre comillas, porque es algo que entra ya en el ghaib, en el saber de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero quizás podemos decir en términos, vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Pero no se trata de una ecuación o fórmula matemática. Si esto, tendremos lo otro. Estamos algo entre todos. Cada uno está aportando su granito de arena, pues el hombre y la mujer en estos casos. Garantías del éxito o garantías del fracaso son estos valores. En nuestro caso, estos valores islámicos y universales. Si hay presencia de estos valores desde antes de nacer el niño, el Islam ha protegido los derechos y ha tratado el tema de los derechos del niño antes de nacer hasta la muerte. Quizás los acuerdos internacionales teníamos que esperar hasta la década de los años 60 del siglo pasado para tener unos... Hombre, el Pacto Internacional de los Derechos del Niño se firmó en 1989, así que hace nada. ¿Sí? Exactamente, pues de ahí, pues quizás el Islam ha sido un poquito, desde hace 15 siglos, nos habló de derechos antes de nacer y a la hora de nacer, en temas de herencia, en temas de divorcio, en temas de justicia y también teniendo pues el proceso educativo, cultural, valores y su papel participativo en la sociedad. Y estos son estos valores que nos pueden garantizar o el éxito o el fracaso. El derecho a elegir una buena madre o un buen padre. ¿Qué más derechos tiene el niño? Bueno, te voy a interrumpir porque tenemos a Lubna al teléfono. Salam alaikum, Lubna. Alaikum salam wa rahmatullah. Díganos. Es que mira, mi pregunta era, yo estaba embarazada y no hice el mes de Ramadán. Sí. Porque tenía diabetes. Y ahora he tenido al niño y le estoy dando el pecho. Sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Si devolver todo este mes el Ramadán o...? De acuerdo. Pero dice que tiene, pero además dice que tiene diabetes. Sí, cuando estaba embarazada tenía diabetes. ¿Cuándo estaba? Ah, ¿cuándo? ¿Existe una diabetes temporal? Sí, es de... Mashallah. ¿Cómo se llama? No lo sabía. Sí. Una glucemia gestacional. Sí, gestación. Sí, De eso. acuerdo. Cuando llegue este Ramadán, ¿aún estará dando el pecho? ¿No? ¿Estarás aún amamantando al bebé de aquí a julio? Sí, le estoy dando el... vale. mandando. De acuerdo. Pues muchas gracias, hermana. Muchas gracias por su llamada. Shukran. Ahora le vamos a dar la respuesta. Shukran. Salam. Primero, insistir en que no todas las embarazadas ni todas las mujeres que están amamantando pueden faltar al ayuno, salvo si el ayuno en sí representa un riesgo serio para la madre o para el feto en el caso de embarazo o el lactante en caso de la lactancia. Si el ayuno no representa ningún problema de salud, debe de ayunar. Y ahora, aunque esté dando el pecho, si puede recuperar los días, los debe recuperar. Si ahora por el tema de la lactancia no lo puede recuperar y llega el siguiente Ramadán y todavía no lo ha recuperado, pasado ese tiempo, cuando ya pueda hacer el ayuno tranquilamente, ayuna. Y soy de la opinión también que dice que debe de pagar una fidia al disfrutar de un margen de tiempo más amplio. Entonces debe de ayunar y pagar la fidia por haber tenido muchísimo margen para la recuperación. Pero recuperarlo lo tiene que recuperar sí o sí. De acuerdo. Entonces, para quedarnos claro, esto lo que afecta al Ramadán pasado. Sí. Y el Ramadán que viene, El Ramadán que viene lo recupera también. Lo recupera, pero sin fidia. Claro. Sin fidia. Entonces, en caso de... Aunque hay opiniones que también contemplan... la fidia y tal, vamos a limitarlo en el ayuno, pero en el caso de que haya retrasado esa recuperación, digamos, es una medida, ¿no?, de valoración por haber disfrutado, aunque carece, digamos, de un argumento directo. Muchos sabios optan por ella como una medida, una medida educacional, ¿no?
De acuerdo. Así que tiene que recuperar el mes del ayuno del Ramadán pasado y si ya lo hace después del Ramadán además del ayuno, pagar la fidia. Y si consume días o no ayuna días del Ramadán que viene, entonces lo tendrá que recuperar solo días, pero sin fidia. Además de elegir a un cónyuge que va a ser un buen padre o una buena madre, ¿qué más derechos tiene? Sí, además de eso, el profeta Sallallahu nos habla de una serie de derechos que el niño tiene. Empieza por lo más básico. Cuando nace un niño, lo primero que se hace es elegir un nombre para ese recién nacido. Y ese nombre, según el profeta Sallallahu, tiene que ser un nombre bonito, un nombre aceptable. Y esto realmente es importantísimo porque muchos niños hoy en día en las sociedades contemporáneas sufren problemas psicológicos incluso por culpa de su nombre. Es decir, hay niños que sufren bullying en las escuelas, es decir, vejaciones, insultos, incluso mofa, incluso palizas por llamarse de una forma que los demás niños ridiculizan y tratan de forma con falta de respeto. Entonces, el nombre es parte de la identidad de ese niño. Ese niño se ve reflejado en ese nombre que sus padres le han elegido. Y muchos de nosotros hemos hecho la misma digamos, búsqueda, y es buscar el significado de nuestros nombres. ¿Por qué? Porque nos vemos identificados con el significado de ese nombre. Entonces el profeta Sallallahu empieza por eso, por lo más básico, que es el nombre. Y luego también habla de la educación. Y insisto aquí en que la educación empieza desde que nace el niño, porque el niño desde que nace es una esponja que absorbe toda la información que tiene a su alrededor. Y muchos digamos, expertos en la pedagogía dicen que antes de nacer el niño, incluso en el vientre de su madre, ese niño está percibiendo y recibiendo información desde el mundo exterior. Sí. Es decir, ya empieza a aprender cosas antes de nacer. Entonces, como dice, creo que el imam Ali, radiallahu anhu, dice que divide la edad de los niños, la edad hasta la edad adulta, la divide en 3 secciones de 7 años, ¿no? Dice, jugad con ellos 7 años, utilizar disciplina o incluso educarles durante 7 años, y los últimos 7 años, es decir, desde los 14 hasta los 21 años, simplemente dedicaos a acompañarles, ¿no? Un acompañamiento a ese adulto joven. Entonces divide esa edad de los niños en 3 secciones. Cada sección tiene una metodología determinada de la educación, ¿no? Tenemos que estudiar los métodos que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos enseñó a la hora de educar a los niños. Decía Jean-Jacques Rousseau que un buen padre vale más que 100 maestros. En el caso de la madre diríamos nosotros 300, ¿no? 300 maestros. Tenemos a Sara. Salam alaikum, Sara. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, díganos. No, mi pregunta es la siguiente. ¿Sí? Si hemos criado un hijo sí. Con toda la base del Islam, sí. de lo que nos ha enseñado el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, y te sale rebelde, que no acepta las normas, una vez que se hace adolescente, mayor, con 19 años, te sale rebelde, te sale que no quiere aceptar ya la educación que le hemos dado, prefiere, pues... sí. Perdone que estoy un poco nerviosa. Prefiere lo que ve ahora en la sociedad, lo que en la calle, los amigos españoles, total, que no acepta las normas que le damos nosotros en casa. Sí. ¿Qué puedes hacer? No, de acuerdo. Muchas gracias, Sara. A usted. Barakallahu fiki. Bueno, creo que va a venir luego en la educación, así que vamos a seguir y luego le respondemos en el contexto, inshallah, con el tema de la educación. Entonces, el derecho a buen nombre, a que tenga unos buenos padres, luego el derecho a la educación. Hablando del derecho de la educación, ¿qué tipo de educación hay que darle? Una educación marcada por los valores islámicos y los valores universales, como ha mencionado el hermano Tawfiq, ¿no? Pero básicamente los valores del Islam, porque en la historia que nos establece, digamos, estas normas, es la historia de uno de los sahaba que venía a quejarse de la desobediencia y la falta de veneración de su hijo ante el Jalifa Umar radiyallahu anhu, ¿verdad?
y empieza a quejarse de que su hijo no es un hijo disciplinado, que le falta respeto, que no le hace caso, que no es un buen hijo para su padre. Y ahí el niño, delante del Jalifa Umar radiyallahu anhu ardá, digamos, se planta exigiendo también exigiendo algo que no se le ha dado para que el padre le esté reclamando, y le pregunta al Jalifa: ¿acaso los hijos no tienen también derechos sobre sus padres? Y el Jalifa Umar contestó esas tres cuestiones que ha mencionado bien nuestro hermano: el hecho de elegir a su madre, y eso se le aplica también a elegir a un buen padre, elegir un buen nombre y enseñarle el Corán. أن يعلمه القرآن يختار أمه أن يختار اسمه وأن يعلمه القرآن. Enseñarle el Corán resume la enseñanza, la educación sobre las bases islámicas, los valores del Islam. Eso es muy importante, pero aquella persona que carece de esos valores difícilmente los va a trasladar. Y aquí enlazo con la pregunta de la hermana, aunque lo vamos a tratar detalladamente. Habrá que ver efectivamente si esos valores son acorde al Kitab y Sunna. Muchos padres piensan que le están inculcando unos valores del Islam, pero habrá que ver si efectivamente esos son valores del Islam, porque igual fallamos en esa metodología y fallamos en el producto que ofrecemos al tipo de educación que ofrecemos a nuestros hijos. Habrá que ver efectivamente si esos valores son acorde al Islam, si son valores que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si hay una pedagogía, si tenemos en cuenta digamos, la parte psicológica de la educación, los valores, etcétera. Y habrá que ver también, que aquí todo va enlazado, nuestra relación con nuestros padres. Si hemos sido nosotros buenos hijos para nuestros padres. Burru aba'akum taburrukum abna'ukum kama kana yaqulu Umar radiyallahu anhu. Decía el Jalifa Umar radiyallahu anhu, ser venerad a vuestros padres para que os veneren vuestros hijos. Si le dais el buen trato a vuestros padres, vuestros hijos os darán el mismo trato. Kama tadinu tudan. Serás tratado tal y como has tratado a los demás. La educación islámica se resume en esos valores. No enseñarles a que memoricen el Corán, y eso es uno de los errores de los hermanos. Tu'allimahu el Corán, coge el niño desde los 4 años, ya cuando empieza a saber escribir y leer, y a obligarle a que memorice el Corán. No, debemos de enseñarles los valores del Corán. No nos hacen falta memorizadores del Corán, nos hacen falta gente que porta y aplica los valores del Corán y comprenda los valores del Corán y que los presente a los demás. Esa es la educación islámica desde mi punto de vista. Muchas veces confundimos la educación con la imposición, es decir, con la imposición de nuestros valores, porque por muy bien que los veamos nosotros y los entendamos, nuestros hijos no necesariamente los tienen que entender de la misma manera. Por lo tanto, la manera de transmitir, la pedagogía a la que hace mención el hermano Mohammed es básica, es fundamental, sobre todo dejarles cierto margen, cierta libertad para que ellos mismos tengan su libertad de elegir, su libertad de aprender y comprender lo que los padres les quieren transmitir. Pues exactamente, la educación según pues, los valores islámicos es como pues, educar a nuestros hijos para que sean ciudadanos, plenamente ciudadanos con sus derechos y obligaciones, pues siendo musulmanes, que yo no vi ninguna incompatibilidad entre los dos. Somos ciudadanos españoles, pero también somos musulmanes. Un musulmán español teniendo sus señas de identidad en un contexto pues marroquí, español, chino, ¿qué más da? Y de ahí pues quizás los musulmanes, por el caso nuestro que estamos viviendo en contextos de países no islámicos, hemos importado valores falsos, pedagógicos incluso. La educación en nuestros países, desde pequeño hemos recibido una educación pues nefasta, a base de imponer, a base de castigar y a base incluso de pegar. Desde lo más niño, un niño que para, no sé, para absorber, para no convencer. Y en casa peor todavía. Pegar, y si no haces esto, tu padre, tu madre, y tú no tienes ninguna personalidad, tú eres pequeño, no sabes, esto es prohibido, esto es vergüenza, esto es haram, esto es... Y luego el niño ni siquiera tiene el derecho a preguntar por qué. No, porque no se le explica el por qué. Patriarcal
y la sociedad, y todo está en contra. El niño pues le oprimimos desde más pequeño. ¿Qué monstruos estamos fabricando, con todos los respetos? Este concepto de educación que hemos tenido, lamentable, lo hemos importado con nosotros aquí. Y por eso se confunda la educación de imponer o la educación de convencer. Pero si volvemos a ejemplos claros del Sagrado Corán y prácticos de la auténtica sunna de nuestro mensajero sallallahu alaihi wasallam, la verdad hay ejemplos ilustrativos que seguirlos, podemos hablar de didáctica, podemos hablar de pedagogía, que es una ciencia moderna, pero ya lo practicaba nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sí, también hay que tener en cuenta la edad de los niños, es decir, tratar a los niños teniendo en cuenta cómo piensan esos niños. Es decir, un niño de 3 años no hay que reprocharle o tratarle como a un niño de 13 años. Es decir, un niño de 3 años, si se comporta mal, etc., es que aún no sabe la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, en vez de usar la violencia y el reproche y los gritos con un niño de 3 o 4 años, realmente hay que tratarles con ternura, con más delicadeza, etc. Y esto es aplicable a todas las edades. Yo estoy totalmente en contra de la violencia contra los niños, totalmente en contra. Es decir, disciplinar a los niños usando cualquier tipo de violencia, incluso al gesticular, no al pegarles, incluso al gesticular, estamos inculcando violencia también en esos niños y rencor en ellos también. Los niños hay que entender que son un reflejo de lo que somos, ¿no? Volviendo a la pregunta de cómo elegir los criterios a tener en cuenta, es decir, si una persona miente, el niño va a mentir. ¿Por qué? Porque el niño va a absorber ese carácter del padre o de la madre sí o sí. Lo absorben, son esponjas, como he dicho al principio. Entonces hay que tener este tipo de actitudes en cuenta. Y volviendo a la pregunta de la hermana Sara, ella presupone que los padres son las únicas fuentes de la educación. Es decir, si yo trato bien a mi hijo y le doy una buena educación, entonces ya mi hijo está salvado. No es así, por desgracia. ¿Por qué? Porque el profeta Sallallahu, cuando nos habla de que yuledu muludu al-fitra, es decir, que el recién nacido nace con la fitra y sus padres son quienes les hacen cristianos, judíos, zoroastras, etc., él está utilizando mitonimia, es decir, desde el punto de vista lingüístico, está hablando del todo utilizando de la parte, ¿no? Es decir, está hablando de todos los factores sociales que entran en juego a la hora de conformar la personalidad de esa persona, ese niño, pero habla de los padres. Pero la escuela es una madre, alma mater, que se llama la escuela. La sociedad, mi sociedad madre, ¿no? Materna, ¿no? También es una madre, unos padres que nos inculcan ciertos valores. Y muy brevemente, la sociedad actual, postmodernista, occidental, tiene una serie de valores muy entrecomillados, algunos en consonancia con el Islam, otros no, y hay que producir como padres, como educadores, hay que producir metodologías de la educación y una ideología islámica que sea capaz de confrontar esas partes de la cultura occidental que no están en consonancia con el alma del Corán. Es decir, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mental y intelectual para darle una alternativa a ese niño, una alternativa, y llenar el vacío que él intenta llenar en la escuela o en otras fuentes de la educación. Estamos hablando de los derechos de los niños. Evidentemente estamos sobre todo haciendo el énfasis y subrayando el tema de la educación porque es lo más importante. Sobra decir que la manutención, etcétera, etcétera, pero nos damos cuenta al final cuando hablamos de los hijos que no sé, habría que empezar por los padres, habría que empezar por formar y educar a los padres para que sus hijos Desde luego, siempre... Yo siempre que he ido a algunos lugares, ¿no? para dar o te piden dar una charla sobre la educación de los niños, digo, antes de hablar de la educación de los niños hay que hablar de la educación de los padres, porque esa educación depende de esos padres. Y Allah subhanahu wa ta'ala en unos versículos coránicos, un pasaje bellísimo que es un diálogo entre Luqman, el Hakim y su hijo, digamos, el prólogo, ¿no? el dibaya, el inicio de esas aleas, Allah subhanahu wa ta'ala afirma y confirma que Luqman
tiene la sabiduría. Nos da a entender que la base de la educación es la aptitud, el ahliyah. Ese murabbi, esa persona que va a educar a los demás, tiene que poseer unos factores, unas cualidades que le hacen, digamos, merecedor de esa tarea y que le dan el éxito, le proporcionan el éxito en su tarea educacional. Si un padre carece de aquella persona que carece de esos valores no los puede inculcar. Muchos padres quieren que sus hijos sean buenos musulmanes, justos, virtuosos, siguiendo la senda de los grandes imames del Islam, pero ellos son totalmente ajenos a esos valores. Los padres deben de dar el ejemplo a través de la acción y no de los dichos. La educación no es una teoría. La educación es una práctica, es algo que es tarbia, ¿no? Es lo que te eleva digamos, al nivel de conectarte con el Rabb, con el Señor, con el Creador, de Allah, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Y es una tarea constante, ¿no? Se utiliza ahí el mudari', ¿no? El presente que en árabe habla de la continuidad y la constancia, de ser constantes. No, yo pretendo sentarme con un niño de 5 años, 6 años, a darle una charla de media hora sobre unos valores y pretendo que una vez que termine la charla que los aplique. No, es una lucha constante, ese acompañamiento, ese juego, esa educación, esa disciplina que no se logra en un año ni en 2 años. Es un proyecto de vida, es faladat al-kabid, como decimos, es parte de ti, es parte de lo más valioso en ti. Tienes que invertir tiempo, dinero, ganas, emoción, psicología, esfuerzo y considerarla una práctica ante Allah subhanahu wa ta'ala. Es tu proyecto y esa ibada es tu salvación, porque será la cuenta que correrá digamos, acciones que correrán a tu cuenta cuando seas muerto, porque una de las cosas que siguen aportándonos hasanat después de nuestra muerte es la buena educación, que se consigue a través de sadaqa al-jariya, por invertir ese dinero en un hijo y que luego ese hijo contribuya positivamente ilmun yuntafa'u bih, a través de una enseñanza beneficiosa que le aporte beneficio a ese hijo, y waladun salihun yad'u lahu, y un hijo virtuoso que pida perdón por sus padres. Todo eso lo podemos conseguir a través de la educación. Por eso hay que prepararse. Merece la pena, digamos, inscribirse en cursos de pedagogía, de psicología, de religión islámica, leer libros y basarnos sobre la metodología islámica, siguiendo los pasos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque es una tarea muy, muy importante y de ella depende el éxito de toda una sociedad. Muchas veces los padres confunden digamos, el educar a sus hijos con el proteccionismo, ¿no? Intentan protegerles de cualquier problema, de cualquier obstáculo. Y aquí tengo una frase maravillosa de Louis Pasteur que dice: no le evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, enseñadles más bien a superarlas, que es lo más importante. La filosofía de los derechos del Islam es muy clara. El Islam no solamente se interesa por conservar los derechos de uno mismo, sino también los derechos de bienestar del otro. En este caso, el mejor, que es tu hijo, y además de los no musulmanes incluso. Si de esta manera, pues yo quiero también el bienestar para mis hijos, la manera que para conseguirlo, quizás como no estamos bien preparados, o no estamos quizás, hemos tenido cursillos, yo siempre recomiendo a las futuras familias, o incluso a las familias que ya son familias, que pues se hacen pues estos seminarios, cursillos, y ahora para resolver problemas de educación, de preguntas que tienen nuestros hijos. Quizás yo vengo de una cultura, de una generación, lo que he recibido de mis padres, de la generación de los años anteriores. Mi hijo ahora, el contexto de hoy, los niños de ahora, los de PlayStation, los de chat, los de todo esto. En mi época yo como niño, como adolescente, no tenía presente este tipo de vida y esta mentalidad. Las respuestas para proteger a mi hijo. Siempre tenemos algo que en términos jurídicos le llamamos saddud dara'a. Quizás para proteger, no, veo que algo incluso puede llevar a mi hijo quizás a desviarse o a perderse, y siempre voy por prohibir, por prohibir, por prohibir. Y esto no siempre sale quizás de una manera beneficiosa para el niño. Todo lo prohibido es más querido.
Hay una norma en psicología, lo prohibido es más querido para nuestros hijos. Lo prohibido es deseado. Exactamente. Y lo peor cuando mi hijo llega a la edad de lo que aquí se llama del pavo, que esta adolescencia que pretende ser también hombre y siempre ve en su padre el prototipo en contra. Sí, para realizar su, no sé, identidad. Su identidad tiene que romper aquella figura del padre que Freud pues, hablaba como enemigo. Y en nuestra cultura islámica no tenemos esta lucha, no de clases, pero hasta de padre e hijo, al contrario. ¿No? Tenemos paternidad y maternidad como valores supremos que hoy mismo quizás han desaparecido. Pero también por la cultura de la sociedad del consumo, pues ya sabemos, el hijo es una carga. No es una carga, sino que es un dictador muchas veces. No, el niño, vamos, es el que más manda. Aquí familias pues no tienen. España está en datos alarmantes. El índice de natalidad. Nadie quiere tener hijos. Gracias a la inmigración, digamos, avanza un poco la cosa. Y pagamos también la seguridad social. Y yo creo que estos valores, a proteger a mi hijo, también tenemos una mentalidad siempre, no solamente proteccionista, no estamos viviendo en un contexto no musulmán, y no queremos que nuestros hijos se juntan con no sé qué y se van a desviar. Pero no presentamos alternativas, hasta en las mezquitas o en las asociaciones islámicas. ¿Qué currículum escolar tenemos? ¿Qué libros de texto? ¿Qué escuelas? ¿Cómo vamos a hablar de eso que se mencionó antes, estos valores islámicos? ¿Cómo lo vamos a presentar a nuestros hijos? ¿Cómo? ¿Les van a caer del cielo? ¿Qué hemos hecho nosotros, los 2 millones de musulmanes que hay en España? Hablar de cultura y de educación está muy bien, pero los medios... Tenemos una pregunta que nos ha llegado desde Ceuta vía SMS, que nos dice cuál es la sunna que se hace con el recién nacido, pero una sunna que ha oído muchas cosas, pero quiere ya zanjar, digamos, el tema, ¿no? Bueno, hay diferentes sunas narradas en ese aspecto. Algunas de ellas, las más famosas, es que cuando nazca el recién nacido, que se la haga, la dan en la oreja derecha, en el oído derecho, y el iqama en la otra, para que sea lo primero que llegue a sus oídos la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, el nombre de Allah, la shahada, etc. Otra de las sunan es también rapar el cabello de ese recién nacido y el peso, donarlo y sacarlo como limosna, valorado en oro o en plata según, digamos, la economía de la familia. Y otra de las sunan es, digamos, celebrar al-aqiqa, ¿no? Sacrificar una ofrenda, un animal, preferiblemente que sean corderos, tanto si es niña o si es niño, y ofrecérselo la familia a los pobres, y para que la gente, digamos, pida por él, sobre todo los pobres, y para que sea una baraka, una bendición para la comunidad, su llegada, que sea motivo de que pobres y personas necesitadas disfruten de esa comida, y que la familia regale también en agradecimiento a Allah subhanahu wa ta'ala por ese nacimiento a los necesitados, a los pobres, para agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala ese don, y celebrarlo a los 7 días si es posible, como lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si no es a los 7 días, a los 14, si no es a los 14, a los 21, y ya si no puede, es una muqaddasi, y ya si supera los 21 días ya lo puede celebrar cuando quiera, y si no tiene la posibilidad económica de celebrarlo, no pasaría nada, porque no es una obligación ni es un pilar del Islam. ¿Y el tema del dátil? Eso no, es sunna, pero eso da igual si es recién nacido o incluso más niño, lo que se llama tahnik, ¿no? Es llevárselo a una persona virtuosa, a un sabio, a un erudito, a una persona de renombre espiritual, ¿no? Y que coja un dátil, que lo moje, digamos, que lo mastique de alguna manera y se lo dé al niño. Eso se puede hacer incluso recién nacido, incluso con algunos añitos, ¿no? Sobre todo si el niño puede, por ejemplo, tomar ese dátil o cogerlo. Ya un recién nacido hoy en día no puede tomar, digamos, esas cualidades, entre otras sunan que pueden encontrar en los libros de la sunna del profeta. Son muchísimos los derechos que tienen los niños, no los podemos abarcar ni en un programa ni en dos, y más todavía si lo hacemos en detalle. Además de mantenerlos, de ponerles un buen nombre, elegir un buen padre o una buena madre, ofrecer buena educación, sobre todo, digamos, también educación física, que mucha gente lo olvida, ¿no? Hay que enseñarles deporte, inscribirles en clubes para que, digamos, también desarrollen de la mejor manera su composición física, su cuerpo. Pero como comunidad musulmana, sobre todo en España, además de los problemas
de conflictos de identidad, ¿no? Los niños son de aquí, los padres funcionan con una mentalidad de los países de origen, lo que origina un choque cultural e incluso identitario. Tenemos el tema del fracaso escolar. Es decir, ¿por qué no hacemos de aquí cada uno con lo que pueda, las frases que pueda motivar a los padres y a las comunidades a invertir en la educación de sus hijos y en la formación? Sí, yo creo que hay muchísimo fracaso escolar porque muchos padres musulmanes, por desgracia, delegan la educación académica a la escuela. Es decir, mi hijo cuando tenga ya 6 o 7 años ya irá a la escuela y ya empezará a aprender a leer y a escribir y a descargar toda esa información. No, la educación no es así. Los niños tienen un potencial grandísimo desde que nacen realmente, ¿no? Y el padre y la madre, ambos, tienen la responsabilidad de empezar con ellos en casa muchísimo antes de entrar a la escuela y presentar esa educación a esos niños no como un deber, sino como un juego. Es decir, el niño incluso empezará a pedir ser educado porque lo considera un juego y el niño tiene una necesidad, digamos, natural, innata, de jugar, de desarrollar esas cualidades y ese potencial, insisto, que hay en él. Y ese potencial tiene mucho que ver con la fitra, ¿no? La fitra es un potencial que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto en cada ser humano, es una semilla. Nosotros simplemente tenemos que aportar el cariño, irrigarla con el cariño, o digamos, orientarla quizá, ¿no? Y hacer un esfuerzo en casa, educarles desde casa, para que cuando lleguen a la escuela estén ya en su medio. Es algo que ya traen desde siempre, desde que eran muchísimo más pequeños. Y hay una crisis escolar no solo entre los musulmanes, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la escuela se ha convertido en una serie de información que el profesor les dicta a los alumnos. Y la educación desde un punto de vista islámico es totalmente diferente. Es un comportamiento, es suluk, ¿no? Es suluk, sí. La palabra, la conducta, ¿no? Desde un punto de vista la conducta es muy esencial. Y por eso en muchas escuelas vemos aburrimiento. Muchísimos estudiantes van a la escuela y están totalmente aburridos porque no se sienten partícipes de la operación educativa que se está llevando a cabo. Sí, la escuela, porque la gran razón por la crisis que hay en todo el mundo es porque está concebida para un mundo industrial, y el mundo industrial, digamos, del siglo XVIII-XIX, para nada tiene que ver con la era nuestra posmodernista, en donde la información, digamos, uno puede obtener más información en casa por una tablet como esta que lo que le pueda dar el profesor. ¿Alguna cosa más para motivar a los jóvenes? Yo creo que la problemática de la formación académica, hablando de la comunidad musulmana en un contexto, digamos, occidental, y hablando del caso de España, yo creo que radica en dos factores. La problemática de la identidad, tanto en los padres como en los niños, y la falta de inversión en esos sectores, ¿no? A través de la llamada de la hermana todavía estamos hablando de mi hijo y sus amigos españoles. ¿Su hijo qué es? Es español. Estamos confundiendo la identidad nacional religiosa con la identidad o con el factor o el elemento confesional que forma parte de toda la identidad, ¿no? Estamos hablando todavía de musulmanes y españoles. Mi hijo es un musulmán y sus amigos son españoles. Tu hijo es español, musulmán, y sus amigos son españoles, o musulmanes o no musulmanes, o ateos o cristianos. También esa cultura, ¿no? Y esa filosofía nómada que tienen todavía los padres. Todavía no hemos definido, no hemos llegado a la conclusión de si vamos a vivir aquí o nos vamos a ir a otro sitio. Hay padres que llevan 30 años diciendo que se van a volver a su país y todavía están aquí viviendo. Esa inestabilidad, digamos, rompe... Inestabilidad, sí, esa cultura nómada, ¿no? Esa obsesión por el retorno, pero es un retorno ficticio que no existe, o incluso coger toda tu familia ahora y trasladarte a otra realidad y romper toda una trayectoria de educación y de desarrollo humano y social para tus hijos, etcétera, por una cuestión meramente económica. Y la falta de inversión en la educación. Invertimos mucho dinero en bienes materiales, en casas, en tener casa en propiedad, tener casas en países de origen en los cuales solamente vamos a pasar unos 15 días o 30 días como máximo y al año, y aquí pues sufrimos una carencia en la economía y no invertimos en los aspectos más importantes que pueden ser en el futuro
digamos, fuente de ingreso y fuente de comodidad económica. La inversión en la educación. Los hermanos musulmanes aquí en España, la comunidad musulmana aquí en España, que deje de invertir simplemente en los oratorios. No nos hacen falta más oratorios. Tenemos más de 1000 mezquitas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y tenemos suficiente. Hay pueblos donde hay 3 oratorios, y no los llamo mezquita, no los llamo masjid porque no está desempeñando la función de masjid, son oratorios musallayat. Nos hacen falta escuelas donde eduquemos a nuestros hijos acorde a esos valores islámicos, porque tenemos, digamos, una lucha. Debemos de corregir las deficiencias de la tarea de la escuela y de la sociedad, y debemos de hacer, digamos, contrarrestar esa educación negativa desde fuera para corregir esos conceptos. Tenemos al teléfono a Sana. Salam alaikum, Sana. Wa alaikum salam. Díganos. Quería hacer una pregunta. Yo soy musulmana conversa y el otro día me lleva mi padre a la mezquita. Mis padres son cristianos y empieza a hablarme por el camino y me ha dicho, porque le he dicho, el otro día he visto una niña, ¿sabes? Porque tengo una hija de 1 año y me ha dicho, dice, tú no puedes llevar a tu hija a la mezquita hasta que no tiene 8 años, que tiene un poco de conciencia, porque para no meterle esas cosas en la cabeza, porque dice, es como tu hija, que tú has cambiado tu religión y entonces ella a lo mejor también no le gusta esa religión que tú la vas a dar. Y entonces yo quiero explicarle, lo que pasa que no quiero discutir con él, porque siempre que hablo con él en temas de religión y todo, entiende. Entonces mi marido también está preocupado, yo también, porque cuando va a ser mayor, ¿sabes? La voy a dejar con él, no estoy tranquila si la van a dar, cerdo, o la van a decir esto no lo hagas, no hagas caso de tus padres. Mi marido también me dice no vaya mucho con ellos porque ellos no son ahora como tú eres musulmana, ellos no, y ellos están en contra de ti, pero también son mis padres, entonces no sé qué hacer porque son mis Sana, padres. su marido es musulmán, ¿no? Sí. De acuerdo. Este problema lo había yo sugerido un día, pero bueno. ¿Alguna pregunta más? No, nada más. Es decir, en resumen, el conflicto entre usted y su marido y su hija, que son una familia musulmana, sí, con sus padres, que digamos que no son musulmanes, que no son musulmanes. Sí, por ejemplo, yo rezo y me dice mi madre, ¿por qué rezas si tú no eres de Marruecos y no entienden porque no saben? De acuerdo. Muchas gracias, Sana. Shukran. Muy amable. ¿Qué hicimos? Yo me encuentro en esta situación también. No solo tú. Conozco a muchas familias. He dicho que cuando digamos, los padres del marido o de la esposa o de ambos que no son musulmanes, pues toca muchas veces dejarles al niño pues, o a los niños pues, durante una semana o unos días, o porque tienen que hacer una gestión o un viaje o lo que sea. Lo importante es que muchas veces dejamos a nuestros hijos con sus abuelos, cosa muy natural. Pero se lanza o aparece esta cuestión, que es la de, si no te pones de acuerdo con los abuelos de los niños sobre unos factores y unos elementos, que los ves un poco inculcando lo que ellos creen que es correcto y que sus padres, digamos, hacen mal. Y ahí hay un conflicto. ¿Qué hacemos? Pues el asunto es muy importante y la verdad, pues felicito a la hermana por esta pregunta porque cubre a muchísima gente, no solamente el caso de la hermana. Pues debemos aclarar ciertas cosas. La familia en Islam es una institución muy sagrada y muy importante, y uno de sus papeles es la transmisión de valores. Y esto es, hay un acuerdo unánime entre todos los seres humanos, no necesariamente solamente los musulmanes. La familia transmite valores, y de estos valores podemos hablar largo y tendido. 2. La responsabilidad de la familia, en este caso el padre y madre, es primordial. Nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en el famoso hadith relatado por el Bukhari o Muslim, según Abdullah ibn Umar decía Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Todos y cada uno de nosotros somos como pastores, y cada pastor es responsable de su propio rebaño. En este caso, el padre y la madre son responsables de sus hijos. Y lo más importante de esta responsabilidad es esta transmisión de valores. Y mañana seremos preguntados por Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Hemos cumplido con esta amana que Allah nos ha depositado? Yo creo el tema que hay que tomarlo muy en serio. 2. Sí. Si la mismísima Constitución española nos otorga este derecho por excelencia. Esto es curioso. No, hasta el padre, como ciudadano, que somos todos ciudadanos, no sé si conoce el artículo 27 de la Constitución española. En su punto 3
pues el Estado, los derechos, la administración, otorga a los padres de pues, educar los valores religiosos y morales. 27.3. Si Esta es la Carta Universal de los Derechos Humanos. La también. hija pues tiene que hablar, oye papá, como ciudadanos pagando nuestros impuestos indirectos y directos, tengo el derecho de inculcar los valores. Pero aconsejamos siempre la exhortación, el diálogo, comunicación. Que le explique sus valores, el Islam, pues que reza. Yo creo que es una oportunidad de hacer diálogo con su padre. Y siempre somos enemigos de todo aquel que ignoramos, como decía Imam Ali. De forma breve, porque tenemos una llamada. Sí, no, preguntarle a este abuelo, en este caso, cuáles son estos valores que tanto le preocupan. Hombre, porque es que su hija se ha hecho mora. Tenemos a Fatiha de Girona. Salam alaikum, Fatiha. Salam alaikum. Díganos. Bueno, buenas tardes. A ver, me gusta para empezar para tenerlos vosotros de vecinos. Por lo menos el saludo será muy agradable. Y sobre todo Mohamed Said. Y la otra pregunta, la otra opinión mía, yo creo que la educación, lo que tienen que hacer es educar a los padres. Es lo que tienen que hacer, es una asociación para educar a los padres. Porque si los padres no tienen educación, no saben qué es educar a una criatura, necesitan un asesoramiento. Y cuando digo esto, no todo el mundo sabe qué es una educación. Entonces, a mí me dan pena muchas criaturas. Cuando mis hijos eran pequeñitos, tengo que ir a buscarlos. Mi hijo me ha levantado a las 6:30 de la mañana, tengo que ducharle, tengo que vestirle, tengo que dar el desayuno, tiene que ir bien perfumado, tiene que ir con su mochila en orden. Y cuando yo doy la vuelta para ir al trabajo, me encuentro a una mujer a las 9:15 arrastrando el crío para llevarla al cole, sin duchar, sin nada. Entonces el crío no va a estudiar, no va a estar cómodo con sus compañeros en el cole. Entonces, si hay una asociación para educar a las madres y a los padres, yo creo que el crío tendrá o no tendrá economía poca, pero que tengan conocimientos para educar un niño. No todo el mundo viene del país de origen con una educación bien. Desde luego. Muchísimas gracias. Hay padres que necesitan un poco de asesoramiento para educar a los niños, porque hay muy pocos que saben educar a los niños. De acuerdo. Muchísimas gracias por su aportación, hermana Fatiha. Barakallahu fiki. A vosotros, gracias. Muchas veces confundimos la buena educación con tener dinero. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con tener mucho dinero que buena educación. Sí, muchas veces tomamos algo como obvio, lo tomamos como hecho, y es que la escuela es quien tiene que llevar a cabo la labor de la educación de los niños. Realmente hay una tendencia en muchísimos países muy desarrollados económicamente, con mucha prosperidad, hacia lo que llaman en inglés homeschooling. Homeschooling es que los padres, tanto el padre y la madre, eduquen en casa a sus propios hijos, y hay mecanismos para la evaluación de la educación de esos niños, que es, por ejemplo... Es un sistema educativo aprobado incluso en países árabes, como Marruecos, etc. En Estados Unidos es un sistema realmente muy extendido, ¿no? Una cosa acerca de la pregunta acerca de los abuelos, y es que es una situación en la que me veo yo también, ¿no? Porque mis suegros, en este caso, no son musulmanes, e incluso intentan inculcar algunos valores a mi hija, aunque yo, por supuesto, no lo permito, no lo tolero, ¿no? Entonces, sigo desde el punto que dije antes. Hay que entablar una comunicación positiva, porque creo que los abuelos aún no entienden bien lo que es el Islam. Mezclan el Islam con nacionalidades, le dice, tú eres de Marruecos porque rezas. Es decir, se ve claramente que los abuelos tienen una confusión muy grande. Es sentarse, hablar sincera y claramente del tema, y también hacer que los abuelos sepan sus límites. Yo como padre tengo mi responsabilidad de educar a mi hijo de la forma que yo vea más adecuada. Los abuelos tienen otra función, si quieren cumplirla bien, si no, pues hay que buscar otras soluciones. No nos queda mucho tiempo, tenemos que ir muy rápido, y os pregunto, pues, en situaciones de conflicto, ¿no? Como la que nos dice la hermana, que bueno, sí le ha dado una educación al hijo, etcétera, pero luego se hace rebelde, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la familia en estos casos? Pues antes de llegar a ser bomberos, yo creo que desde el primer día hay que intentar pues hacer lo que está a nuestro alcance.
tener la educación como una responsabilidad, pero no solamente de la casa, de la mezquita, de la escuela, de la calle, de la radio, de todos. Es una socialización que todos pues estamos participando. Poner los medios, estamos aquí con un contexto, pues tenemos la administración, pero todavía no hemos invertido en esto de la educación del buen ciudadano musulmán para que sea un ciudadano de bien. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues Ramadán pasado hemos hecho la colección de zakat, pues 5 euros por persona, multiplicando por 2 millones de musulmanes. Esta cantidad de dinero pues lo podríamos invertir en proyectos educativos, lo que dice el hermano Mohamed, quizás nos empeñamos siempre en oratorios y ojalá que sean oratorios dignos en condiciones como centros culturales islámicos, que no menospreciamos a ningún acto de bien, pero siempre teniendo en cuenta profetas que deseaban incluso pues, el buen hijo como dua, invocaban a Allah subhanahu wa ta'ala de tener buen hijo, incluso a Ibrahim, Zacarías, el Corán menciona. Pero también el Corán nos habla de padres que no han hecho todo lo posible, pero sus hijos se han desviado, tipo Nuh o Noé. Esto es también para nosotros es ilustrativo. Hay que hacer lo que está en nuestras manos y nunca hay que tirar la toalla y buscar desde la casa, la mezquita, el cole, el psicólogo y todo lo que está a nuestro alcance, por supuesto. Tenemos con nosotros a Sara de Madrid, supongo que, no sé si es la misma hermana. Salam alaikum, Sara. Sí, bueno, alaikum salam, sí, soy la misma de antes. Dígame. Es que antes lo que habéis estado oyendo el programa sí. Y lo que decía nuestra hermana antes, que necesitamos, lo que nosotros necesitamos son como enseñar a los padres. Y quería saber si hay alguna escuela o algo donde nosotros podamos aprender, porque tú a lo mejor crees que le has dado, lo que le decía yo antes, le has dado una base es que estoy un poco nerviosa, perdón. Tranquila. Que crees que le has dado una base en concepto de lo que te han dado, la educación que te han dado a ti, tus padres y tus abuelos, se lo das a tus hijos. Y crees que con eso es suficiente. Entonces lo que ha dicho la hermana, a lo mejor nosotros mismos necesitamos educarnos antes de educar a nuestros hijos. A mí me quedan 3 pequeños y quiero intentar a ver cómo educarlos de la mejor manera. De acuerdo, muchas gracias. ¿Os constan algunas instituciones o organismos públicos en donde se puede educar a los padres o formarles o cursillos? Públicos, desde luego que no, pero iniciativas a nivel de las comunidades musulmanas de vez en cuando se organizan cursillos y seminarios. De vez en cuando, ¿no? También está el Instituto de la Familia, digamos, hay que recurrir, tiene muchísimo material, incluso las comunidades, las mezquitas pueden hacerse provecho de ese material pedagógico para enseñarlo a los musulmanes y musulmanas en sus mezquitas, y también están las asociaciones de familias numerosas, etcétera, que hacen muchísimas actividades en donde tenemos que acudir, hay que participar, no esperar siempre, digamos, que el canal o la mezquita proporcione todos los servicios. Deberíamos de facilitarlos, sí, también. Pero también hay que tener esa iniciativa, buscar en el propio barrio, en el municipio, siempre hay algunos programas, y a nivel también de la comunidad autónoma, hay programas cuyo objetivo es esto, es de fomentar los valores de familia o de reconciliar, etcétera. Digamos, hay que ir y buscar esa Ser formación. Autodidacta también, en el sentido de buscar ese conocimiento, indagar, leer libros, etcétera. De forma súper mega breve, no hemos hablado de los padres nada, ¿sabes? Hemos hablado solo de los hijos y a lo mejor dejamos a los padres y les dedicamos otro programa. Hay un tema un poco polémico, y es que evidentemente los padres tienen el derecho y la obligación de inculcar sus valores a sus hijos. Esa es tener descendencia, tener continuidad. Como musulmanes, uno de los problemas que nos plantean muchas jóvenes adolescentes que han optado por ponerse el hijab es que en los colegios se les ponen los obstáculos para que puedan llevar el velo, y luego y sobre todo en la educación física, ¿no? En las clases de educación física en donde se les prohíbe directamente que se quiten el velo porque es un peligro para su salud o algo así. ¿Qué puede hacer esta hermana en su instituto ante esta? La batalla es una batalla legal. Aparte, antes de hablar de esas vulneraciones de esos derechos en ciertos centros escolares, la Constitución española y la Ley Orgánica de la Libertad Religiosa son muy claros en ese concepto. Sí que hay algunos centros escolares se aferran a los códigos internos de cada tal. Eso es una batalla legal
para la comunidad musulmana, sino tenemos la alternativa de invertir en escuelas. Si a través de esa intransigencia legal que pretenden, digamos, los legisladores o la administración pública, que no vela por garantizar los derechos de sus ciudadanos de confesión musulmana, estando ahí un artículo de la Constitución, una ley orgánica que garantiza y regula ese aspecto, tenemos la opción de invertir en nuestras escuelas y crear, digamos, obligados ciertos guetos positivos, ¿no?, de poder llevar a nuestro ritmo y según nuestra manera, ¿no?, nuestra educación, y siendo unas escuelas abiertas para todo el mundo, pero donde las musulmanas y los musulmanes no se discriminan por el aspecto confesional. Del mismo modo que otras confesiones pues tienen colegios concertados, etcétera, es nuestra responsabilidad como comunidades musulmanas el proporcionar unas alternativas para estos niños, es decir, que puedan acudir a escuelas, no digo islámicas, sino que... Hablo sobre todo de la educación física, sobre todo, pero no tenemos más tiempo. Solo un dato, tenemos más de 1000 mezquitas en toda España, pero solamente tenemos 2 o 3 escuelas que podemos denominarlas aptas para la educación con valores... pero que no son españolas, tenemos que tener las nuestras efectivamente. Son colegios de países extranjeros como de Arabia Saudí, Libia, bueno, son 2, el iraquí ya, la escuela iraquí ya ha desaparecido. Oye, mañana, inshallah, os vamos a ver, ¿no?, a los 3 en consultas, pero hay una novedad que es os vamos a ver, inshallah, porque hay muchísimas preguntas en diferentes temas, os vamos a ver también los lunes, ¿no? Inshallah, sí, el programa de consultas va a ser los lunes, inshallah, y los jueves. Y Majalis pues sigue martes y miércoles, inshallah. Se ha elegido lunes y jueves porque se da por hecho que ustedes estarán ayunando. Muchísimas gracias, Mohamed Said. Gracias a ti, un placer. Muchísimas gracias, Tawfiq. Muchísimas gracias, Hisham. Nosotros, Majalis vuelve, inshallah, el martes con más temas sobre la familia. Vamos a hablar de los padres porque les hemos discriminado y no les hemos, digamos, dedicado ni una palabra en el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Un servidor volverá a verles el próximo martes, inshallah, y los hermanos mañana y también el lunes, inshallah, a la misma hora de siempre. Sean felices. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muy buenas tardes.